Las figuras aparecen en silencio, cubiertas por una piel de blanco, negro y gris. Tienen ojos enormes, fijos, miran al frente, como si supieran algo que nosotros todavía no estamos preparados para escuchar. Sus bocas, muchas veces ausentes, transforman el silencio en una presencia física. No hablan, pero ocupan todo el espacio. Hay algo ritual en esas obras, algo que parece venir de una ceremonia antigua, de un secreto guardado durante siglos, de una historia transmitida en voz baja, pero también hay algo profundamente contemporáneo. Una mujer cubana en los años más duros de la isla, entrando simbólicamente en un universo religioso, masculino y secreto. Belkis Ayón trabajó con la mitología abacuá, una sociedad secreta afrocubana reservada a los hombres. Su gran obsesión fue Sican, la mujer que descubre un secreto sagrado y paga con su vida por haberlo conocido. En ese mito, Belkis encontró una imagen brutal: la mujer que sabe demasiado, la mujer que ve lo que no debía ver, la mujer convertida en amenaza por acceder a una verdad que el poder quería mantener cerrada. Y entonces hizo algo extraordinario: tomó ese relato y lo imprimió una y otra vez, hasta convertirlo en un lenguaje propio. Sus coreografías parecen murales nocturnos, superficies densas, texturas que recuerdan piel, sombra, máscara, escama y tejido. Cada obra parece salida de una zona intermedia entre lo religioso, lo político y lo íntimo, como si Belkis no estuviera ilustrando un mito, sino entrando en él para preguntarle qué lugar ocupa una mujer dentro de una historia que la condena al silencio. Belkis Ayón nació en La Habana en 1967, en una Cuba que todavía estaba construyendo su propia idea de modernidad cultural, entre discursos revolucionarios, educación artística estatal y una escena visual que buscaba lenguajes propios. Desde joven eligió el grabado, una disciplina exigente, física, muchas veces menos glamorosa que la pintura, pero profundamente ligada al proceso, al trabajo con las manos, a la paciencia y a la resistencia material. Estudió en la Academia Nacional de Bellas Artes, San Alejandro, y después en el Instituto Superior de Arte de La Habana, donde se formó como grabador y más tarde también enseñó. Belkis no apareció como una figura aislada ni improvisada, fue parte de una generación de artistas cubanos que creció entre una fuerte formación académica y un país que en los años 90 empezaba a atravesar una crisis brutal. Su carrera fue corta, pero tuvo una intensidad difícil de explicar. En apenas poco más de una década, construyó un universo visual absolutamente reconocible. Mientras muchos artistas buscaban durante años una iconografía propia, Belkis la encontró temprano y la llevó hasta un punto de madurez impresionante. Su técnica central fue la colografía, clave en su identidad. La colografía exige construir un matiz con texturas, relieves, cartones, papeles, telas, materiales pegados que luego se entintan y se imprimen. Es una técnica laboriosa, casi escultórica, donde la imagen nace de la presión, del contacto y de la huella. En Belkis, esa técnica parecía conectarse con la piel de sus personajes, con la rugosidad del mito, con la sensación de estar viendo algo antiguo y contemporáneo al mismo tiempo. Pero lo que terminó definiendo su obra fue su relación con el universo abacuá, una sociedad secreta afrocubana masculina, cerrada, ritual, cargada de símbolos y prohibiciones. Belkis se acercó a ese mundo desde afuera, como mujer, como artista y como investigadora visual. Estudió sus mitos, sus relatos, sus signos, sus estructuras simbólicas y en ese territorio encontró a Sican, la figura femenina castigada por descubrir un secreto sagrado. A partir de ahí, su obra empezó a crecer alrededor de una pregunta cada vez más profunda. ¿Qué ocurre con una mujer que accede a un conocimiento prohibido? ¿Qué precio paga? ¿Qué lugar ocupa dentro de un sistema que la necesita para fundar el mito, pero luego la condena por haberlo tocado? Belkis Ayón hizo de esa pregunta una vida artística entera. En la escena cubana de los años 90, su presencia fue singular. Mientras el país atravesaba el periodo especial, con escasez, apagones, migraciones y una sensación general de encierro, sus imágenes parecían hablar desde un espacio todavía más profundo, el de la soledad, el secreto y la exclusión. Sus obras no narraban la crisis de manera directa, pero estaban atravesadas por ese clima.
en 1999 falleció con apenas 32 años. Esa muerte temprana volvió su figura todavía más enigmática, pero su legado no depende únicamente de esa tragedia. Lo verdaderamente impresionante es lo que alcanzó a construir en tan poco tiempo. Una iconografía propia dentro del arte cubano, una reinterpretación radical de un mito afrocubano y una obra que todavía hoy parece mirar desde una zona que no terminamos de descifrar. Si disfrutas el contenido de The Kitsch Press, puedes unirte a nuestras membresías aquí en YouTube. Como miembro tendrás acceso a contenido exclusivo, conversaciones más profundas sobre arte contemporáneo, entrevistas exclusivas, contenido exclusivo en ferias internacionales y acceso anticipado a nuevos proyectos de The Kitsch Press. Tu apoyo nos ayuda a seguir construyendo nuestra plataforma dedicada al arte latinoamericano, la crítica cultural y las conexiones dentro del mundo del arte internacional. Unite y sé parte de esta comunidad. Para entender la obra de Belkis Sayón, hay que mirar también el país que la rodeaba. La isla atravesaba una crisis económica profunda y esa crisis no afectaba únicamente la comida, el transporte o la energía. También atravesaba la producción cultural, los talleres, los materiales, los cuerpos y el ánimo colectivo. En ese contexto, hacer arte era una forma de resistencia material, no desde la épica grandilocuente, sino desde lo más concreto como conseguir papel, tinta, cartón, superficies y herramientas. Cada decisión técnica cargaba con el peso de la falta. Cada obra implicaba resolver problemas materiales antes de llegar siquiera a la imagen. Y ahí la coreografía, la técnica de Belkis Sayón, llegó a un nivel extraordinario. Adquiere otra dimensión. En Belkis, esa técnica parece hecha para hablar del mito. Sus obras tienen algo de piel, de máscara, de escama y de tejido ceremonial. Las texturas no decoran la imagen, le dan cuerpo. Hay algo coherente entre el contexto cubano de los 90 y la forma en que Belkis trabaja. En un país marcado por la escasez, ella crea imágenes monumentales. En un momento de fragilidad colectiva, produce obras de una fuerza visual enorme. En un periodo de apagones y limitaciones materiales, construye un universo de blanco, negro y gris donde la sombra parece tener voz propia. El resultado es una obra que parece surgir de la falta, pero que nunca queda reducida a ella. La crisis llega ahí, en la economía del blanco y el negro, en la dureza de los materiales, en la sensación de encierro, en los cuerpos silenciosos que se agrupan como comunidad o como juicio. Pero Belkis no ilustra el periodo especial de manera literal. Lo transforma en atmósfera, en presión, en textura y en silencio. Quizás por eso sus imágenes son tan intensas, porque están hechas desde una tensión doble. Por un lado, la tensión del mito abacuá, con sus secretos, prohibiciones y castigos. Por otro, la tensión de una Cuba que atravesaba una de sus crisis más duras. Entre esos dos mundos, Belkis encontró una técnica capaz de sostenerlo todo. En sus manos, la materia era una forma de pensamiento, y en el medio de la escasez, Belkis imprimió una obra que parecía venir de una abundancia interior inmensa. Para entrar de lleno en la obra de Belkis Sayón, hay que entrar inevitablemente en el universo abacuá. Esta sociedad nace de tradiciones africanas trasladadas al Caribe por la diáspora forzada, y en Cuba se convierte en una estructura religiosa, cultural y fraternal profundamente marcada por la pertenencia masculina. Sus ceremonias, sus signos y sus relatos no estaban abiertos a cualquiera. Ella no se acercó a abacuá desde la pertenencia directa, sino desde quien mira desde afuera, investiga, escucha, interpreta y transforma. No podía entrar en la sociedad secreta, pero sí podía entrar en su mito, y dentro de ese mito encontró una figura que terminó funcionando como centro emocional de toda su obra, la ya mencionada Sican, quien es la mujer que descubre el secreto. Según el relato abacuá, Sican encuentra el pez sagrado Tense, portador de una voz divina, de un conocimiento reservado, de una verdad que funda la estructura ritual de la comunidad. Pero ese descubrimiento, en lugar de convertirla en una figura de autoridad, la convierte en amenaza. Sican sabe algo que no debía saber y por eso es castigada. Ahí aparece el núcleo del mito, la mujer como origen del secreto y al mismo tiempo como cuerpo que debe ser eliminado para que el secreto pueda conservarse. Sican es necesaria para que la historia exista
pero una vez que cumple ese rol, el sistema la sacrifica. Su cuerpo funda el relato y luego desaparece de él. Belkis Sayón vuelve una y otra vez a esa escena. ¿Qué ocurre cuando una mujer accede al conocimiento? ¿Qué ocurre cuando una mujer escucha una voz que el poder quería reservar para otros? ¿Qué ocurre cuando el secreto deja de ser propiedad de quienes lo administran? En sus obras, Sican aparece como una presencia inmensa, silenciosa y frontal. Sus ojos ocupan el lugar de la voz que le fue negada. Mira como quien ya entendió la sentencia antes de que alguien la pronuncie. Mira como quien sabe que el castigo no nace del crimen, sino de una estructura que no tolera su saber. Y ahí Belkis toma el mito y lo desplaza desde adentro. Vuelve al relato incómodo, lo habita con una mirada que altera su equilibrio. Sican se transforma entonces en una especie de alter ego, una figura a través de la cual Belkis puede hablar del lugar de la mujer dentro de los sistemas cerrados, del precio del conocimiento, del silencio impuesto, de la exclusión, del miedo y del poder. También puede hablar de Cuba en los años 90, de una sociedad atravesada por la vigilancia, la crisis y la sensación de que ciertas verdades no podían decirse abiertamente. El secreto Abuaqua, en la obra de Belkis, se vuelve una metáfora política, una forma de pensar quién tiene derecho a saber, quién tiene derecho a hablar, quién admira la verdad y quién paga el precio para acercarse demasiado. El legado de Belkis Sayón crece desde una obra breve, casi relámpago, pero con una fuerza que parece expandirse con el tiempo. Murió en 1999, cuando su lenguaje ya había alcanzado una madurez extraordinaria. Esa muerte temprana volvió su figura enigmática, aunque su importancia descansa en la potencia de lo que llegó a construir. En Cuba, Ayllón ocupa un lugar fundamental dentro de la historia del grabado contemporáneo. Tomó una técnica asociada muchas veces a formatos más modestos y la llevó a una escala monumental, casi ceremonial. Sus coreografías rompieron con la idea de grabado como imagen pequeña o secundaria frente a la pintura. En sus manos, el grabado adquirió cuerpo mural, presencia ritual y densidad simbólica. A nivel regional, su impacto es todavía más importante. Belkis Sayón amplió la forma en que pensamos el arte latinoamericano contemporáneo, porque su obra muestra que el arte de la región puede trabajar con archivos religiosos, mitologías afrocaribeñas, memorias locales sin quedar atrapados en una lectura folclórica. Ella no usó el abuaqua como decoración identitaria, lo convirtió en una estructura visual para poder hablar del poder, del silencio y de la exclusión. Después de su muerte, su obra empezó a circular con más fuerza en el plano internacional. Retrospectivas recientes ayudaron a reactivar su recepción fuera de Cuba y permitieron que nuevas generaciones vieran la magnitud de su producción. Esa recuperación también plantea una pregunta incómoda. ¿Por qué ciertas artistas latinoamericanas necesitan morir o desaparecer para que el sistema global las mire con atención? Hoy, Belkis Sayón aparece como una figura central para pensar varios debates contemporáneos. El lugar de las mujeres dentro de los relatos patriarcales, la relación entre arte y religiosidad afrocaribeña, el silencio como forma de violencia, el secreto como estructura de poder, la materialidad como pensamiento. Su obra sigue siendo actual porque nunca entrega respuestas fáciles y nos obliga a mirar.